Muy buenos días, tardes o noches. En esta presentación daremos solución al caso práctico de la unidad 5, en el que se tratará la situación financiera de la empresa Arca Continental. El objetivo del caso es aplicar las políticas de capital de trabajo en un ejemplo real y llegar a una decisión sobre cuál política es mejor. Para esto entraremos un poco en contexto sobre las políticas. Existen tres políticas que son las que están viendo en pantalla. La política relajada mantiene una cantidad grande de efectivo, valores negociables e inventario, y eso da seguridad a la empresa. La política agresiva mantiene un nivel entre medio y bajo de efectivo, inventario y valores negociables para obtener más utilidad, por lo tanto es más riesgosa. Generalmente esta política se usa en empresas grandes que se dedican a la venta de productos muy demandados. Y la política moderada, como su nombre lo dice, busca un equilibrio entre la relajada y la agresiva. A continuación presentaremos la resolución del caso. Nosotros queremos empezar nuestra presentación hablando un poco sobre la empresa. Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de las marcas propiedad de Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bocados en México y Wise and Deep River en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 94 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 123 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo AC. Lo primero que se debe hacer es analizar la situación de la empresa calculando las razones financieras. Calculamos apalancamiento, endeudamiento, capital de trabajo bruto y neto y la rotación de inventarios. También se analizó la prueba de ácido, el ciclo operativo, la rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y el ciclo de efectivo. Para realizar los cálculos obtuvimos la información financiera correspondiente a los terceros trimestres tanto de 2020 como de 2019. El resultado de apalancamiento arroja un 0.66, vemos que es menor a 1. Un financiamiento compasivo genera una rentabilidad mejor que si lo hiciera con capital propio. Esto quiere decir que por cada unidad monetaria están reflejados 66 centavos en forma de deuda a largo plazo. En cuanto al endeudamiento, vemos que el 40% de los activos son aportados por acreedores. Consideramos que es un porcentaje aceptable y podríamos decir que la proporción en la que participan los recursos ajenos son altos, pero no son significativos. El capital de trabajo neto es de 1.71. Vemos un ratio que es mayor a 1 y esto nos dice que la empresa tiene una solvencia constante. Ahora bien, el índice está muy cercano a 2 y esto infiere en que es posible que no esté aprovechando de manera adecuada los recursos económicos. En el bruto como monto actual podemos decir que la empresa cuenta con 21.6 millones de pesos para realizar sus operaciones normales después de haber cubierto las obligaciones a corto plazo. Es una buena cantidad si la comparamos con las ventas. La prueba de ácido nos dice que por cada unidad monetaria que se debe a corto plazo, la empresa cuenta con 1.44 en activos corrientes para pagar. El índice de esta razón es ligeramente menor al índice del capital de trabajo, ya que no se toman en cuenta los inventarios por no tener mucha liquidez. Esto quiere decir que la empresa refleja cierta dependencia en gran medida de su inventario. Y en la rotación de inventarios, el inventario de mercancías se está rotando 3 veces al año. En otras palabras, el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar 3 veces anualmente. Un número alto si estamos hablando de su sistema de economía de escala. Entonces la empresa se está tardando este tiempo en librarse del inventario y esto podría beneficiar su liquidez debido a que los costos de producción fluyen. En el año actual, la empresa cobra en promedio 3 veces a sus clientes, cobra cada 104 días. Y se entiende que la velocidad podría parecer algo lenta, pero debido al giro de la empresa también se podría decir que el efectivo se recolecta constantemente y que las políticas de crédito son ligeramente estrictas. También nos damos cuenta que la empresa paga cada 4 veces al año.
las cuentas por cobrar, es decir, aproximadamente 92 días, que en comparación con la rotación de cuentas por cobrar es muy bueno. En el ciclo operativo pasan 223 días desde que se inicia el proceso de producción hasta que se cobran las ventas del producto, y en el ciclo efectivo pasan 131 días desde que se paga el material hasta que se cobran las ventas del producto. Después se realiza el cálculo del punto de equilibrio en pesos y en unidades para saber cuál es el mínimo que la empresa debe vender y así pueda cubrir sus costos fijos y variables. En ese punto, en el punto de equilibrio, el beneficio es cero y los ingresos posteriores generan una utilidad. Como resultado tenemos 1.758 unidades que equivalen aproximadamente a 14.238 pesos, tomando un precio de venta de 17.92. Es importante recalcar que ambas cantidades son en millones. El GAO de Arca Continental es de 3.36. Eso significa que Arca Continental puede incrementar en 3% su utilidad operativa por cada 1% que sea capaz de incrementar su nivel de operaciones. Esto quiere decir, entre otras cosas, que si la empresa se propusiera doblar su utilidad operativa, solo tendrá que incrementar en 33.3% el nivel de operaciones a partir del punto donde se encuentra actualmente. El GAO representa el tamaño de la oportunidad de aprovechar el incremento en el nivel de operaciones como impulsor del resultado en la utilidad operativa. Entre más alto sea el GAO, mayor es la oportunidad de generar buenos resultados con el incremento en el nivel de operaciones. El grado de apalancamiento financiero de la empresa es de 1.31, lo que significa que Arca Continental puede incrementar en 1.31% su utilidad neta por cada 1% que sea capaz de incrementar su utilidad operativa. En el GAF, incrementar el monto de intereses obedece generalmente a incrementar el nivel de deuda del negocio. En este sentido, se incrementan las oportunidades de generación de utilidades de la empresa vía utilizando de fuente de dinero de bajo costo, como es la deuda frente al capital propio, pero también se incrementa el riesgo financiero debido a la dificultad de cumplir con los pagos financieros en caso de decrecimientos temporales o permanentes de la demanda. La gestión para el GAF debe decir, entonces, una política de compromiso entre la rentabilidad pretendida y el riesgo financiero que pueda asumir la empresa, apuntando hacia el mejor resultado posible de la rentabilidad patrimonial. Por último, realizamos el cálculo de las políticas para poder saber qué política es mejor y cuál trae más beneficios a la empresa Arca Continental. Si nos basamos en los resultados anteriores y en los cálculos que obtuvimos, podemos decir que la situación financiera de la empresa es favorable ya que sus números son muy buenos. Las políticas se calculan sobre las ventas. Entonces, para la política agresiva tomamos un 45%, para la política moderada un 55% y para la política conservadora un 65%. Al realizar los cálculos obtuvimos que el rendimiento sobre capital de la agresiva es de 1.83 y el rendimiento de la moderada 1.80. Podemos ver que el rendimiento no difiere mucho, es mínima la diferencia entre estas dos. Sin embargo, en la conservadora obtuvimos un rendimiento un poco más bajo que fue de 1.76. Podríamos decir que la política agresiva y la moderada tienen el mismo efecto. Opinamos que a la empresa le conviene decidir adoptar la política moderada. ¿Pero por qué la moderada? Pues porque la agresiva es muy riesgosa, en cambio en la moderada los niveles de activo no están ni muy bajos ni muy altos y esto le da la oportunidad a la empresa de hacer frente a situaciones de emergencia. No vemos caso en que la empresa adopte la agresiva y se exponga un poco más al riesgo si esta política tiene casi el mismo rendimiento que la moderada. La conservadora no entra ahí como una opción porque no se acerca ni a la agresiva ni a la moderada, y el optar por la conservadora puede hacer que la empresa se prive de tener algunos beneficios. Claro que la conservadora le podría dar más seguridad, pero le impide incrementar sus utilidades. Es por eso que nosotros decidimos que la empresa adopte la política moderada.